Estamos grabando. Bueno, seguimos con el práctico 7, el de límites y todas esas movidas. ¿Tiene alguna duda? ¿Algún ejercicio que no haya salido, que no entendieron? Bien, 8C. ¿Alguna duda anterior a esa? ¿Algún otro compañero igual? 5Z, me gusta. Anterior a esa, hacíamos en orden, porque por lo general los ejercicios, mientras vamos avanzando, se van tornando más difícil. O sea, respondemos lo más arriba posible y vamos bajando. Del 4, por ejemplo, no hay ninguna duda. El 4 lo pongo en pantalla por las dudas. No estoy haciendo muchas dudas. Lo pongo en pantalla el 4. Le pasará coordenadas polares. Bueno, tiene varias partes, ¿no? A, B, C, D, F. Bueno, supongo que no hay dudas entonces. Entonces respondemos del 5C y después pasamos al 8C, ¿bien? Y si hay más dudas, vamos respondiendo. 5. 5C. Probar que no existe el límite cuando x tiende a 0. Bien. Entonces queremos probar que no existe el límite de esto. Probar que no existe el límite cuando x tiende a 0, 0 de esa función. Entonces, ¿cómo podríamos probarlo? O sea, ¿qué habría que hacer para probar eso? Una manera de probar eso, ¿cuál sería? Ahí, bueno, límites direccionales, habría que ver, sería una posibilidad. O sea, en el fondo lo que queremos buscar es dos direcciones o dos, capaz que no direcciones, pero dos maneras distintas de aproximarnos y que nos dé distintos límites. Por eso preguntaba el ejercicio 4. El ejercicio 4 les muestra que los límites direccionales pueden ser iguales y que aún así la función no tenga límite. Que es algo que parece un detalle menor, pero no es menor. O sea, una función puede tener el mismo valor si te acercas por cualquier recta, esos son los límites direccionales, pero puede haber otra manera que vos te acerques en donde no te dé el mismo límite. Es cierto, si los límites direccionales ya te dan distintos, ya está. Entonces, una manera sería eso, probamos con límites direccionales a ver qué pasa. Entonces, el límite direccional es poner i igual a mx, donde m es un real, y por otra parte tenemos x igual a 0. X igual a 0 sería la recta vertical. Entonces, con esta manejamos todas las rectas menos la vertical, porque nunca logramos tener el x igual a 0 a partir de acá. Entonces, son como los dos límites direccionales que tenemos. Empezamos con esta, a ver qué pasa. Si i es igual a mx, a ver, i es igual a menos x, entonces vamos a ponerle que m sea distinto de 1. Distinto a menos 1. Entonces usamos la fórmula de arriba. Si m es distinto de menos 1, entonces i es distinto de menos x, entonces x más y es distinto de 0. Entonces usamos la fórmula de acá arriba. Entonces, f de x mx nos queda mx al cuadrado sobre x más y. Entonces x más mx. Bien, ¿de acá qué podemos hacer? Bien.
mx al cuadrado sobre 1 más m de x. Entonces ahora la puedo tachar. Tengo un x acá, un x al cuadrado acá arriba, se me va un cuadrado con un x. Ahí va. Entonces me quedó mx sobre 1 más m. ¿Y esto cuánto tiende cuando x tiende a 0? ¿A cero? 0, ¿no? Ojo que acá queda un x multiplicando. Sacamos el cuadrado con el x, pero tengo ese x. Si quieren, les escribo los pasos. Esto nos queda mx sobre 1 más m. Y esto tiende a 0 con x. O sea, no importa quién sea m. ¿Bien? O sea que si me acerco a cualquier recta que no sea la recta x igual a 0, que no sea la recta y igual menos x, el límite me da 0. Si me acerco por la recta x igual menos y, también me da 0, porque cuando x es igual a menos y, la función siempre vale 0. Por lo tanto, me sigue dando 0, ¿no? Si la función siempre vale 0, cuando yo hago el límite me da 0. Y por otro lado, si me acerco por la recta x igual 0, también me da 0, porque f de 0i es 0 por i sobre i, sobre 0 más i si querés. 0 por algo. O sea, esto es 0 por i sobre i, si querés, tachás el i sobre i, te queda 0. O sea, no es necesario tacharlo, 0 por algo ya te da 0, pero si querés hacerlo más formal, te da 0. Entonces, todos los límites direccionales me dan 0. ¿Puedo decir algo a partir de esto? No. Con esto no podemos decir nada. No nos alcanza para decir nada. Vamos a probar con sucesiones o podemos probar con otra forma de acercarnos. Entonces, voy a poner lo que tenemos hasta ahora. Todos los límites direccionales dan 0. Pero bueno, el ejercicio era probar que no existe el límite. Entonces, bueno, podemos probar con sucesiones, por ejemplo, como dijo María Paz. Tendríamos que encontrar una sucesión de puntos x y en que converja 0, 0, pero que, o sea, que la sucesión converja a 0, 0, pero que la f evaluada en esa sucesión no converja a 0, 0. Que en el fondo es lo mismo que tomar otras direcciones. Están tomando otras direcciones, pero en vez de tomar todos los x y posibles, tomar puntitos discretos de esas direcciones. Lo pueden ver de las dos maneras. ¿Se les ocurre cuál sucesión o cuál otra forma de acercarse a usar? Con polares. Bueno, vamos a probar con polares. No, pero queremos probar que no existe, ¿no? Entonces nos alcanza a encontrar una sucesión, por ejemplo, en donde la función, o sea, la sucesión tiende a 0, 0, pero la función evaluada en esa sucesión no tiende a 0. Porque con encontrar una donde no converja a 0 ya está. Lo que vos decís sería si queremos probar que converge, pero no, queremos probar que no converge. Entonces, otra manera sería con polares, a ver qué pasa. Polares es r coseno de tita y r seno de tita. Lo que hay que tener cuidado acá con polares es, hay que usar el ejercicio 4 parte no sé cuánto, porque no es cierto que si convergen polares entonces converge la original. Es cierto si tenemos otras hipótesis, que son estas. Si podemos escribir la función como el producto de una que solo depende del radio, una que solo depende del ángulo,
en donde la que depende del ángulo está acotada y la que depende del radio tiende a cero. Si tenemos toda esa hipótesis, entonces podemos asegurar que si converge la función en polares va a converger la función original. Pero donde una de esas hipótesis no se cumpla, no podemos hacer nada. O sea, puede converger en polares, pero no tiene por qué converger la función original. Ese era el ejercicio 4. Entonces, f de x y me va a quedar. Recuerden que era x por y, así que me queda r al cuadrado, coseno de tita, seno de tita. Y abajo era x más y. Entonces es r coseno de tita más r seno de tita. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí va, podemos sacar factor común r y cancelar el cuadrado. Lo hago de una, pero es eso, ¿no? Sacamos factor común y cancelamos. Entonces nos queda r coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita. Y la pregunta es, ¿podemos escribir esto como un producto de dos funciones, donde una sola depende de r y otra sola depende de tita? Sí, esto vale cero en algunos lugares, sí. Hay que tener cuidado acá. Ahí va, ese es el tema. Nosotros podemos escribirlo así. Esto es r coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita. Entonces, esta es mi función h de r, que efectivamente cuando r tiende a cero positivo, esto tiende a cero. Y esta es mi función k de tita. Lo que tendríamos que conseguir es que k de tita estuviera acotada, pero no es cierto, ¿no? Porque el coseno de tita más seno de tita, como bien dice Joaquín, creo que es pi sobre 4 o el opuesto, pero anda por ahí, te da 0. O sea, hay puntos donde el coseno es opuesto al seno. Entonces, k de tita no está acotado. Entonces no podemos decir nada. Por más que converjan en polares, no podemos asegurar que haya converger el otro. K de tita no está acotado. La verdad que me puedo pensar que vamos a probar que no estaba, que no convergía, ¿no? Me remaría, perdón. Que vamos a probar que no convergía. Entonces polares sirve, sí. Está perfecto. A ver. No, porque si no convergen polares. Me maría ahora. Para que no converge usando polares. Entonces usamos la primera parte. El límite da L si solo si podemos cumplir esto. Esta última parte de acá fue que yo me confundí igual, porque yo quería usar esto para probar que existe, pero la gracia lo que pide el ejercicio es probar que no existe. Pero lo que yo digo que para que existiera, habría que probar que k de tita está acotado. Y no está acotado porque esto, hay puntos donde vale 0. Entonces vos tenés puntos donde lo de arriba no es 0 y lo de abajo se acerca a 0. Y eso tiende a infinito. A más o a menos, o sea, tiende a los dos. Mi pregunta ahora es si podemos usar esto. Porque queremos probar que no está acotado. Que no está acotado, perdón. Queremos probar que no converge el límite. Y el 4 parte A nos dice que el límite converge de la función original si solo si para todo epsilon existe delta, tal que la función g de r simplemente es esto. Es escribir f con r coseno y r0. Si se cumple que eso es menor a L, en este caso L0,
¿no? Porque todos los límites direccionales dieron 0. Entonces, si el valor absoluto de eso es menor a epsilon, para todo radio y para todo ángulo. Entonces, es un sí solo sí. Nosotros podemos probar que para algún epsilon existe un delta donde no se cumple esto, entonces el límite no existe. ¿Se entiende? Esa es la ventaja de que sea un sí solo sí. Si uno no se cumple, perdón, el otro tampoco. En este caso, g de r tita es f de r coseno de tita de r seno de tita, que es lo que teníamos ahí, que era r coseno de tita más coseno de tita por seno de tita sobre coseno de tita más seno de tita. El L vale 0, en nuestro caso. Esto lo sabemos por los límites direccionales. Entonces, bueno, dice que el límite va a ser 0 si solo si pasa esto otro. Nosotros queremos ver que el límite no es 0, entonces tenemos que ver que no pasa esto. ¿Se entiende la idea? No, por eso yo, esto acá me confundí, pensé que queríamos probar que convergía. Esto de que está acotado es para cuando converge. Esto lo puse igual para repasar, pero no importa, digamos, acá. Es lo que vamos a hacer. Lo que queremos ver es que la función g de r tita es mayor a epsilon, aunque el delta sea chiquito. O sea que hay algunos ángulos donde se complica. Voy a escribirlo más formalmente. Queremos ver que dado epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que aunque R pertenezca a 0 delta y tita pertenezca a 0,2 pi, el valor absoluto de G de R tita es mayor a epsilon. Para algún elemento R, para algún elemento tita acá. O sea que puedo estar tan cerquita como yo quiero del 0, eso me lo maneja el R. El tita simplemente es la dirección que me estoy acercando. Y yo quiero probar que aún así puede pasar que esto sea mayor a epsilon. Y justamente tiene que ver con esto, con que esto acá abajo se puede hacer 0. Entonces eso, no importa que el R sea muy chiquito, esto de acá me explota todo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo logran visualizar eso? Sí. El resto. Entonces, el valor absoluto de G de R tita va a ser igual a el valor absoluto de R por el, bueno, vamos a hacer todos los pasos. El valor absoluto de R por coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita. Esto va a ser el valor absoluto de R por el valor absoluto de lo otro. Pero R siempre es positivo. R es positivo, o sea que esto simplemente es R. Poder el valor absoluto de esto. Entonces, nosotros queremos ver que dado epsilon, sabiendo que el R está entre 0 y delta, aún así podemos hacer que este producto sea mayor a delta, a epsilon.
El perro se llevó la sábana. No se llevó la sábana. Pero ese estaba bueno, ¿no? ¿Te imaginas? Entonces queremos ver eso. Queremos ver que dado un epsilon, aún sabiendo que R va a estar entre 0 y delta, nosotros podemos encontrar un ángulo donde el producto de este sea mayor a epsilon. Entonces, dado epsilon mayor a 0, queremos ver que si R pertenece a 0 delta, para todo delta, mayor a 0, no me importa que sea delta, esa es la gracia, podemos encontrar tita entre 0 y 2pi, de manera que R por el valor absoluto del coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita, sea mayor a epsilon. Y la clave es esta, que lo podemos hacer para todo delta. No importa qué tan chiquito sea el R, el tema es encontrar un tita que siempre este producto me dé mayor a epsilon. Y la pregunta es, ¿eso se puede hacer? ¿Cómo? Sí o que no hay que argumentar, ¿no? Pero digo, ¿cómo argumentarían por sí o por no? Ahí va, lo que está dividiendo el coseno de tita más seno de tita tiende a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ponerlo así. Sabemos, esto quiere decir de cálculo 1, que el límite, cuando tita tiende a pi sobre 4 o a menos pi sobre 4, no me acuerdo que ver bien, de coseno de tita, seno de tita, sobre seno de tita, me puse al revés, sobre coseno de tita más seno de tita, es igual a infinito. En eso es lo que estamos diciendo, que esto tiende a 0 cuando el ángulo se acerca a pi sobre 4. ¿Pero qué quiere decir esto? Ahí va, sería menos, ¿no? Sí, me parecía. Cuando es pi sobre 4 son iguales. Cuando es menos pi sobre 4 cambia, porque el coseno es una función par y el seno es impar. Entonces les queda menos seno de pi sobre 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que quería decir que un límite tiende a infinito? Brian, se me fue el internet un segundo. ¿Te animás a subir que le saco captura y después lo copio? Ahí va, gracias. ¿Pronto? Sí, pronto, gracias. Entonces, ¿recuerdan que quería hacer esto de cálculo 1 o no? O sea, que el límite de una función tendiera a infinito. Sí, pero en el lenguaje de límite. O sea, el lenguaje límite sería algo así como, para toda constante k positiva, yo encuentro un delta tal que si tita menos delta menos más pi sobre 4 es menor a delta, yo puedo asegurar que esto es mayor o igual que k. Y eso para toda k. Es lo que uno se piensa, ¿no? Uno pone la altura, bueno, yo puedo encontrar un delta que esté cerquita del pi sobre, menos pi sobre 4, yo soy más alto que eso. Pongo otra altura, puedo encontrar otro delta. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
decir, dado K mayor que 0, existe delta mayor que 0, vamos a poner delta ñoqui, que no es el mismo delta que arriba, tal que si tita menos pi sobre 4 es menor a delta ñoqui, menor a 0, mayor a 0, entonces el coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita es mayor acá. No es la negación del límite, es la definición de cuando un límite tiende a más infinito. O sea, en el gráfico creo que queda claro. Básicamente ustedes tienen el gráfico y la función tiende a más infinito. Si, bueno, vos te agarras una altura acá, imagínense que acá está el punto que causa problemas. Yo me agarro una altura acá, bueno, existe un delta que si estoy suficientemente chico, la función toma valores más grandes. Yo me tomo otro k, bueno, existe otro delta que seguramente sea más chico, y si yo estoy cerquita, supero ese k. Yo tomo otro k, y tal. La gracia es que como esto vale para todos los k, vos podés hacer tender el k infinito y tenés que la función en un momento siempre pasa a esa altura. Entonces la función se está yendo a más infinito. ¿Entendés? Por eso es, dado k quiere decir para todo k. Cualquier k que ustedes pongan positivo, existe un delta ñoqui, tal que si están suficientemente cerca del punto donde hay problemas, entonces la función es mayor que k. Pero entonces vamos a repasar lo que teníamos y lo que queremos. Queremos probar que dado epsilon existe un delta, tal que, aunque sepamos que esto está entre 0 y delta, el producto me dé mayor a epsilon. Y lo que acabamos de decir es que, bueno, dado una constante k, existe otro delta, un delta ñoqui, tal que si el ángulo está suficientemente cerca de menos pi sobre 4, entonces esto es mayor que k. Entonces, sabemos que esto va a ser mayor que k para un delta especial. Sabemos que esto está entre 0 y delta. La pregunta es, ahora, ¿cómo usamos todo esto para probar que el producto va a ser mayor a epsilon? ¿Se entiende lo que estamos buscando? O sea, ¿qué pasa si tomamos, por ejemplo, 2 epsilon, o sea, tomamos k igual 2 epsilon sobre r? Y esto está bien definido, porque el r está fijo. Lo que sabemos es que están entre 0 y delta, pero está fijo. Entonces esto es una constante fija. El epsilon está fijo, el r está fijo. Epsilon es positivo, r es positivo, esto es mayor que 0. Entonces, por lo que está en verde, existe, vamos a ponerle delta nada más ahora, porque va a ser el mismo que vamos a usar después. Existe un delta, voy a poner ñoqui igual, para hacerle relación a este, mayor a 0, tal que si tita menos pi sobre 4 es menor a delta ñoqui, mayor a 0, entonces el valor absoluto del coseno de tita, seno de tita, sobre coseno de tita más seno de tita, es mayor a k, pero k es 2 epsilon sobre r. Lo estoy tomando así. O sea, la gracia era que cualquier k positivo que yo pusiera, yo encontraba un delta ñoqui que me hacía el trabajo. ¿Me van siguiendo la idea?
¿Se entienden por qué esto es cierto? Esto que está en negro. ¿No? Tal que, o sea, estos son tal que, si 0, bien, porque no vale poner el ángulo igual porque ahí justo la función no se puede definir, pero si el ángulo está suficientemente cerca del piso, menos piso de 4, que es donde teníamos problemas, bien, entonces pasa esto que está acá. Si quieren, piensen cómo prueban formalmente que el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, le da infinito. Y el límite, cuando x tiende a 0, de 1 sobre x es igual a infinito. ¿Cómo se prueba esto formalmente? Bueno, vos lo que tenés que hacer es, dado una altura k, dado k mayor que 0, tenés que encontrar, tenemos que encontrar un delta mayor a 0, tal que si x menos 0, porque el problema ahora está en 0, esto es mayor que 0 y esto es menor que delta, entonces el valor absoluto de 1 sobre x, que es 1 sobre x porque es positiva, es mayor acá. Así es como que probás que esto será infinito. Si vos para cada k que me ponga distinto, cada vez más grande, siempre me puedes encontrar un delta que se cumpla esto, entonces la función se te da más infinito. Entonces, eso es lo que estoy usando acá. Nosotros sabemos de cálculo 1 que esta función se va más infinito. ¿Por qué? Bueno, porque cuando evaluamos en menos pi sobre 4, esto da 0. Entonces, el límite cuando θ tiende a menos pi sobre 4 de esto, va a ser más infinito. Pero eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, dado cualquier constante positiva, existe un delta Gnocchi tal que, si estoy lo suficientemente cerca del punto problemático, que es menos pi sobre 4, entonces soy más grande que esa altura. Y esto vale para cualquier altura que yo ponga. ¿Sí se entiende esa parte? Bien. Yo quiero usar eso ahora para mostrar, y aunque R, yo sé que está entre 0 y delta, yo puedo encontrar un ángulo tal que el producto de esto sea mayor a epsilon. Entonces yo ahí estoy probando que el límite de esto no es 0. Porque para probar que sea 0 tengo que probar que es menor a epsilon. Yo pruebo que es mayor que epsilon para algún ángulo, ya está. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a guardar esto de acá. Me tomo K, la constante K que es positiva, me la tomo como 2 epsilon sobre R. Eso es una constante porque epsilon está fijo, R está fijo, epsilon y R son positivos, así que todo eso es positivo. Entonces, como esta función tiende a más infinito, yo sé que existe un delta Gnocchi, tal que si estoy suficientemente cerca del punto problemático, que en este caso es menos pi sobre 4, entonces el valor absoluto de esta función es mayor a 2 epsilon sobre R. Entonces junto todo ahora, porque dado epsilon mayor a 0, existe un delta Gnocchi mayor a 0, o sea, el delta Gnocchi que viene de acá, tal que si 0 menor x, perdón, θ, menor eh, pi sobre 4, esto menor a delta Gnocchi, entonces R por coseno de θ, seno de θ, dividido coseno de θ más seno de θ, es mayor a R por 2 epsilon sobre R. ¿Bien? Porque yo tomé K 2 epsilon sobre R.
Entonces se me van los R y esto es 2 epsilon, que claramente es mayor que epsilon. Bien, profe. Ahora sí, por lo menos yo entendí bien de bien. Entonces, esa es la gracia. El R puede tender a 0, pero en cada paso el R está fijo. Entonces ustedes pueden tomar este K en particular. O sea, tomé 2 epsilon para que me dé más grande que epsilon. Podría haber tomado epsilon, porque acá tengo un mayor igual, y me alcanzaba, pero para que sea más visible tomé 2 epsilon. Pueden tomar 1000 epsilon si quieren. El tema es que le dé más grande que epsilon. O sea, básicamente, ¿qué está pasando? Ustedes tienen el punto 0, 0, tiene el ángulo menos pi sobre 4. Entonces lo que están diciendo ustedes es, bueno, no importa qué tan cerquita esté el radio, si el límite existiera, lo que tendría que pasar es que para todos los ángulos te dé lo mismo. O sea, te dé menor que epsilon, para todos los ángulos. Pero estamos encontrando que, aunque estés muy cerquita, aunque el epsilon sea muy chiquitito, si vos te posicionás cerca de los ángulos menos pi sobre 4, la función explota. Como que en esta dirección la función no se comporta lindo. Capaz fue un poco demasiado formal esto, ¿verdad? Su- Surgió de ustedes usar polares, no se me ocurre otra manera que no sea tan formal de usarlo. O sea, quiero usar la parte, el ejercicio en fondo. Recuerden eso. Queríamos ver que el límite de f de x no es 0, o sea que no es dl. Entonces alcanza a comprobar que para todo epsilon existe un delta tal que el valor absoluto de esto no sea menor a epsilon. Eso lo podemos hacer porque es un sí solo sí. Entonces, si no se cumple esto, tampoco se cumple esto. Lo que probamos es que no se cumple esto. Para todo epsilon, vimos que no hay ningún delta. ¿Bien? Ese ningún delta es no importa qué tan cerquitas del cero esté el R, el radio puede ser muy chiquitito. Aún así, nosotros podemos encontrar un ángulo que va a estar cerca de menos pi sobre 4, de manera que el valor absoluto de g de r θ sea mayor que epsilon. Entonces está. Esto te está probando que no se cumple esta parte de acá. Voy a terminarlo así. Entonces, dado epsilon mayor que 0, no existe un delta mayor a 0, tal que si R pertenece a 0 delta y θ pertenece a 0,2 pi, entonces el valor absoluto de g de r θ es menor que epsilon. Bien, y la clave está acá, que tiene que valer para todo ángulo. Nosotros encontramos que hay algunos ángulos cuando el θ tiende a menos pi sobre 4, donde esto no vale. Entonces, no importa qué delta te tomes, no importa qué tan chiquito o tan grande lo tomes, siempre el ángulo tiene que estar entre 0 y 2 pi, porque el delta solo aparece acá. Entonces, siempre puedes hacer ese jueguito de acercarte a menos pi sobre 4 y ahí rompiste todo. Entonces, es decir, dado epsilon, para todo delta mayor a 0, aunque el radio pertenezca a 0 delta, si θ tiende a menos pi sobre 4, entonces el valor absoluto de g de r θ va a ser mayor a epsilon. Eso fue lo que probamos. Entonces, ahora por el ejercicio A, parte 4, parte 1, baja al revés, ejercicio 4, parte A, por el ejercicio 4, parte A, no existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función original, que era xy sobre x más 1. Y si quieren pego otra vez el ejercicio A, o sea, la parte A del ejercicio 4. Entonces, 4.A.
¿Quieren que repase desde el principio qué fue lo que hicimos? Y entonces, ah, seguramente haya una manera más fácil de hacerla, yo no digo que no. Simplemente que usando polares fue la manera que se me ocurrió. Ir a la definición. Que bueno, hay veces que no queda otra. Por ahí si probamos con un par de caminos distintos, probamos con parábolas y cosas, capaz que ya no salía de una. Y nos ahorramos todo este trabajo. Entonces, mi sugerencia siempre es intentar hacer eso, probar con varias direcciones a varias formas de acercarse, rectas, parábolas, lo que sea, porque si en una de esas ya ahí les da distinto, se ahorran todo este trabajo. Ahora, si siempre le dan igual, bueno, tienen otra que meterse en el barro, digamos, y así hacer esto. Dado el hecho, encontrar el delta, que hace el trabajo, no sé qué. Bien. Entonces, si no hay dudas de este, vamos con la otra duda que había, que ya ni me acuerdo qué era. Estoy buscando en el chat 8C. Ejercicio 8, parte C. 6, 7, 8, parte C. Calcular. O sea, acá no nos pide probar que no existe, sino simplemente calcular. O sea, que a priori puede ser que exista, como puede ser que no exista. Bien, después miramos el 9 sin, no hay problema. ¿Alguien lo hizo este ejercicio? A esta parte. No, no he llegado hasta ahí todavía. Entonces queremos ver que el límite cuando x y tiende a 1, 1, de eso a ver qué pasa. A ver si converge, si diverge. O sea, claramente hay un problema porque acá veo que explota eso, ¿no? Cuando x y tiende a 1, 1 literal, acá te queda 0 y bueno, estamos en un problema. La pregunta es entonces si eso diverge o si no. O sea, de hecho nos queda 0 sobre 0, ¿no? Si lo hacemos hacia lo bruto, queda sobre 0 sobre 0 que es indeterminado. Entonces hay que buscar alguna manera de levantar esa indeterminación. Pensando a ver cómo fue que lo hice, ya no me acuerdo. Esto es, no sé si se acuerdan de cálculo 1, las técnicas que había es medio parecido. O sea, podemos multiplicar por el conjugado de esto de acá abajo, o sea, multiplicar y dividir, y ver qué queda. Tengo que ir probando así a ver cómo sale. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos por el conjugado de este? Nos queda x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Se acuerdan por qué se podía hacer esto y el resultado no cambiaba? Sí, Bueno, más que por un escalar, ¿no? Esto vale 1. Si lo mismo que tiene arriba que abajo, esto vale 1. Entonces, esto que está acá es exactamente igual que está esto. Pero la gracia es que haciendo esto, capaz nos mejora un poco. Sí, el 1 es un escalar, sí, pero un escalar podría ser el 2, y ahí la igualdad es cierta. Entonces abajo nos queda x a la cuarta más y a la cuarta
Y arriba nos queda x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Y observar que abajo no tenemos más problemas, porque ahora cuando y tiende a 1, 1, lo de abajo no se me hace 0. Así que por ese lado venimos bien. Entonces, el límite, cuando xy tiende a 1, 1, de x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado va a ser igual que el límite cuando xy tiende a 1, 1 de esta expresión que está acá. X al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Pero está, ahora ya no tenemos más problemas en el denominador. O sea, la función esa es linda, digamos. Por lo tanto, podemos poner 1, 1 directamente y ver qué pasa. Nos queda dividido 2. Y arriba nos queda 0 por 2, que es 0. ¿Se entendió la idea? Sí, bien de bien. Entonces esto lo podemos comprobar geométricamente. O sea, hay que graficar esa función y ver si efectivamente cuando nos acercamos a 0, la, la gráfica se acerca a 0. A 1, 1, perdón. Entonces, ¿cómo era? Ya me olvidé. Ah, x al cuadrado. X al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado. Esto dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Menos, profe, abajo. Abajo menos, tenés razón. Si no, no había problemas. Menos. Y si ve que algo hicimos mal, hicimos o hice, tomo toda la responsabilidad, porque efectivamente no está dando 0, ¿no? Depende, es cuando nos acercamos a 1, 1, no es cuando nos acercamos a 0, 0. A igual 1, 1. El 1, 1 está ahí, pero tampoco está dando 0. Justo Es como lo que, iba. profe, la multiplicación por el conjugado queda con signo de menos también, no queda con signo de más. Me parece que es ahí. Si es menos c cuadrado por i cuadrado, te queda menos i a la cuarta, a la 4. Efectivamente tenés razón. Sí, sí, me parecía a mí, pero no Sí, sé. sí, sí, tenés toda la razón del mundo. Entonces, listo, dice acá es una chanchada. Pero que no hay que hacer. Entonces seguimos teniendo el mismo problema. Nos sigue quedando abajo algo que tiende a 0. Entonces, acá hay dos pasos que podemos seguir. O multiplicamos por el conjugado de arriba, por ejemplo, a ver si nos aparece algo que logre hacer que se cancele lo de abajo. Bueno, lo de arriba tiene 3 términos, no sé qué sería conjugado. O buscar alguna otra manera de sacar esa indeterminación. Así que burrada que dice, no sé por qué puse más, queda menos. Totalmente de acuerdo. Si se les ocurre alguna manera de o seguir por este camino o usar otro camino para levantar esa indeterminación.
Observar, por ejemplo, que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a x más y, x menos y. Eso mismo te iba a decir, que ahí sí podés multiplicar por algo para anular Bueno, el entonces x podemos menos y, ¿no? partir de ahí, claro. El que está causando problemas es este término. Entonces, si podemos sacar ese término, o podemos de alguna manera hacer aparecer acá arriba un x menos y, lo podemos cancelar y nos salva la cabeza. Eva, capaz que lo de arriba se puede escribir así. Estaría muy interesante. Voy a borrar esto que está mal. O sea, no está mal, pero no nos llevó a nada. Entonces Fátima nos sugiere escribir x al cuadrado como, o sea, x al cuadrado de arriba como x menos y, x más y, más 2y. Esto nos queda x al cuadrado más 2xy menos xy menos 2y al cuadrado, que efectivamente es lo que tenemos. Esto es x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado. Está perfecto. Con eso sale bien. El límite cuando xy tiende a 1, 1 de x al cuadrado más xy menos 2xy, no, perdón, menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado es igual al límite cuando xy tiende a 1, 1 de x más 2y sobre x menos, perdón, por x menos y sobre x más y por x menos y. Pero entonces este se me va con este. Y nos queda el límite de esto. Pero acá ya no tengo más problemas. Arriba me queda 3 y abajo me queda 2. ¿Sí se entendió? ¿Cómo sería al final? Eso también lo podemos chequear acá. Hacemos A del punto A grande. Nos tendría que dar 3 medios. Definido. Igual está finito, ¿no? Porque ya acá está la A. Está dando finito. La pregunta es, vamos a hacerlo así. El punto Q lo voy a escribir como 1, 3 medios. Efectivamente, está en la gráfica. El punto Q sería la imagen de F del punto A que era 1, 1. Y vieron que está perfectamente ahí en la gráfica. Así que está bien el resultado. Era mucho más fácil que multiplicar por conjugado. Era simplemente observar eso. ¿Qué pasó? Hay tantas páginas. ¿Se ve que toqué algo? ¿Dudas sobre este? Pasamos al 9, entonces, que habían preguntado. Si considera la función... Ahí va. ¿Alguien lo intentó hacer al 9? Sí, bien, entonces nos puedes contar cómo fue que hiciste, más o menos. Le iba a decir antes que me olvide que a partir de la semana que viene, las clases grabadas van a estar en un canal de YouTube que va a tener el curso, porque la universidad va a cancelar las salas Zoom esas que tiene compartidas y cada docente va a tener su sala Zoom. Entonces las grabaciones de ahí no van a estar más, van a estar en un YouTube que bueno, se va a avisar por donde es, ¿bien? Así que estén atentos a eso. El ejercicio 9 nos tira esta función súper preciosa, ponele. Y me dice determinar A y B para que todos los límites direccionales de f en 0, 0 sean iguales. Entonces, de vuelta, límites direccionales, recuerden que son y igual mx y por otro lado x igual 0.
Está la dirección vertical y estas son el resto de direcciones. Entonces, la parte A, ahí va que dijo Nicolás, ahí va, esa es la idea. La parte A es poner mx acá, perdón, x, mx y ver qué pasa, después x igual 0 y ver qué pasa. Entonces, f de x, mx es a por x más mx más b m al cuadrado de x al cuadrado sobre el seno de mx va a ser el logaritmo de 1 más x. Ahora, lo importante es que estamos haciendo el límite cuando x tiende a 0. Entonces, esto tiende cuando x tiende a 0. ¿Cómo se comporta el seno de mx cuando x tiende a 0? 0. No, se comporta como mx, se comporta como lo de adentro. Ah, verdad, verdad. Entonces, el seno se comporta como mx, y el logaritmo de 1 más x, ¿cómo se comporta cuando el x tiende a 0? Como x. Se me queda más x. Profe, yo tengo una duda, disculpame que le moleste, un segundito. ¿Sí? O sea, no entiendo, o sea, qué significa ese x igual a 0 ahí, porque el x nunca lo pones igual a 0, ¿no? O sea, No, no, tiende. Esa rayita, esas flechas que tiende. Es un límite. Es una forma compacta de, en vez de escribir el límite cuando no, x. no, acá cuando pones, Por eso, esto. Eso de ahí. ahí va, sí, es. Por eso, no es un igual, es una flecha. Es que toda esta cantidad va a tender a esta cantidad cuando el x tiende a 0. Que va, profe, en realidad lo que me refiero es al x igual 0 cuando lo pone abajo del y es igual a mx, al principio del ejercicio, ¿viste? En rojo allí. Ahí va eso. Ah, vos decís en este ejercicio, pero podría sí tener, ¿no? Porque esta es la dirección vertical. Cuando x vale 0, te estás acercando por esta recta. Por eso Ah, bien. hay que Ah, considerar aparte, porque de esta forma vos nunca tenés la recta vertical. Estas son todas las rectas menos las verticales. Y acá tenés la vertical. Siempre hay que considerarla aparte. perfecto, ya entendí. Bien, Dale, muchas gracias. dale de nada. Entonces lo que está acá abajo es m más 1 por x. Entonces lo que dijimos fue, bueno, si me acerco por una recta que no sea la vertical, tenemos que f de x mx tiende, cuando x tiende a 0, a más m por x más b m al cuadrado de x al cuadrado sobre m más 1 por x. Entonces, bueno, aparecen muchas x acá. Esta se va con este y se va con un cuadrado. Y tal, y ahora esto es un polinomio nada más, porque esto es una constante. Acá hay una x, acá hay un tiempo independiente. Entonces estamos haciendo un límite cuando x tiende a 0. Entonces esto tiende, cuando x tiende a 0, tiende a más m sobre 1 más m. O m más 1, que es lo mismo. Y nosotros queremos encontrar un a para el cual esto siempre dé lo mismo, independientemente de cuál sea el m. Entonces, ¿cuánto tiene que valer a? Ahí va. Si ya vale 1, me queda 1 más m sobre 1 más m, que es 1. Perfecto. Entonces, f de x mx tiende a 1 para todo m en R, si a es igual a 1. De que ahí determinamos el valor de a. Ahora hay que ver cómo determinamos el valor de b. Entonces, quizás usando esta se determina o quizás que no. Bueno, hay que chequearla por las dudas porque es otra dirección posible. Entonces, f de 0i nos queda i más bi al cuadrado sobre el seno de i. Entonces tampoco nos determina el b. Porque esto cuando i tiende a 0,
el seno se comporta como un i, entonces me queda i más bi al cuadrado sobre i. Entonces, este se me va con este, se me va con este, acá aparece un 1 más b por i. 1 más b por i. Y esto tiende a 1 cuando i tiende a 0. Sin importar quién sea b. O sea, tiende a lo mismo que tendían los otros. Por cualquier recta que nos estamos acercando, siempre tiende a 1. Y acá no importa quién es b. Vamos a ponerlo así. Sin importar quién es b. ¿Se entiende? Sí. M igual menos 1 puede causar problemas, es cierto. No lo había visto eso. Puede ser. Buen punto. Entonces acá no importa el b. Gracias por eso, no lo había visto. Vamos a ponerlo acá. Ojo. 1 más m sobre 1 más m explota si m es igual a menos 1. Entonces no podemos usar esta fórmula cuando m es igual a menos 1. Tenemos que volver a la fórmula original y seguramente ahí, como dicen los compañeros, determinaremos el b. Entonces, m igual a menos 1 quiere decir que i es igual a menos x. Tenemos f de x menos x. Y esto queda... Bueno, el a ya sabemos que es 1. Así que x menos x más bx al cuadrado sobre seno de menos x más logaritmo de 1 más x. Esto ya se muere acá. Cuando x tiende a 0, esto se comporta como bx al cuadrado menos x más x. Estamos en un problema de vuelta. Igual lo podemos sacar a eso, digamos, porque esto es x. No lo podemos sacar. ¿Qué pasó ahí? Esto es 0 sobre 0. Profe, un Taylor en el logaritmo o en el seno. Podría ser. Están diciendo también en el chat que se podría usar L'Hopital. Capaz que con L'Hopital sale más rápido. Vamos a probar con L'Hopital y si no hacemos el Taylor. Pero vieron que acá no nos sirve a priori hacer esto. Entonces, L'Hopital. ¿Se acuerdan cómo era L'Hopital? Era el límite de esto, cuando x tiende a 0, va a ser igual al límite de las derivadas. Entonces, la derivada de lo de arriba, vamos a ponerlo así, cuando x tiende a 0 de f de x menos x, va a ser igual al límite, cuando x tiende a 0 de... La derivada de lo de arriba es 2b por x. Vamos, acá hay un temita porque esto es x al cuadrado, pero en realidad es menos x al cuadrado. Entonces la derivada va a ser menos 2bx. Profe, una pregunta. ¿Por qué estás tomando el caso y igual menos x ahora? Porque acá no lo podíamos usar de una. Ah, porque te quedó ahí mal. Está, O sea, claro, cuando m vale menos 1, fíjate que te queda 0 abajo. claro. Entonces tenés que hacer ese caso también. Claro, ese caso tiene que hacer la parte. Ahí va. Dale, gracias. La verdad, Nico, ahí sí capaz acá no anduvo, pero vamos a probar igual.
el seno de menos x es menos coseno de menos x. Y la derivada del logaritmo de 1 más x es 1 sobre 1 más x. Estamos, a ver, cuando x tiende a 0, el coseno de x se comporta como 1 menos x. Esto es 1 menos x. Esto tiende a 1. Puede andar entonces. A ver. Vamos a hacerlo bien. Menos 2 por dx sobre menos coseno de menos x más 1 sobre 1 más x tiende, cuando x tiende a 0, a menos 2 de x sobre menos 1 menos x más 1. Cuando x tiende a 0, toda esta fracción tiende a 1. Y esto es menos 2bx sobre x. X con x es menos 2b. Nosotros queremos que b sea, que esto valga 1, porque los otros límites direccionales valía 1. Entonces, queremos que menos 2b sea 1, de donde b es menos 1/2. Y esto del coseno también es famoso límite tipo, algo de eso. Una manera de acordarse es el gráfico. Yo me acuerdo con el gráfico. El gráfico de seno es algo así. Bueno, es algo así. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando te acercas al seno, el seno sea simplemente el x? Bueno, acá está la identidad, que es la función x. Entonces, que seno de x sea equivalente con x cuando x está cerca de 0 es este gráfico. Pero la del coseno es así. Y la gráfica de 1 menos x es así. O sea, si la graficas bien en una computadora vas a ver que son bastante tangentes. Entonces, de vuelta pasa lo mismo. Cuando estás acá cerquita, el 1 menos x es parecido. Sale de hacer Taylor en realidad, ¿no? La formalización es hacer Taylor y ahí te queda que a orden 1 sos. Fíjate que el Taylor de coseno de x es coseno evaluado en 0, que vale 1, más la derivada de esto, que es más seno de x, menos seno de x, igualado en 0. Te queda un x al cuadrado. Qué problema. A ver. No. Está bien. No, con x al cuadrado te tiene infinito, te da lo mismo, ¿no? Pero está bien, esta igualdad sale de ahí, el dibujo sale. Ahora estoy leyendo lo de logaritmo de 1 más x equivalente con x. Eso sí, no sé. 1 sobre 2x. Queda 1 sobre 1 más x. Esto es igual a x más 2 sobre x más 1. Sí, no sé si es tan obvia, pero en cálculo 1 se ve que el logaritmo de 1 más x es aproximadamente x. Cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces tenemos el a y el b. Entonces f de x y al final de todo va a ser, ¿cómo era la función? Ax, o sea, el a vale 1, así que x más y menos 1/2 de y al cuadrado sobre el seno de y más el logaritmo de 1 más y. Y esa es la parte A del ejercicio.
Era encontrar A y B de manera que todas las límites direccionales dieran lo mismo. Hasta acá venimos bien. Profe, a mí me quedó una duda con lo de, ¿viste cuando derivaste el menos x al cuadrado ahí al principio? Porque eso no, o sea, tomando el menos x como función, ¿viste? La derivada de la potencia te queda 2, y Tenés la, razón. la derivada de menos x es menos 1, y por menos x, Sí, tenés razón. ahí va, ahí te queda positivo. Tenés razón, tenés, No tenés. sé si cambia algo, pero Y te aparece más acá. claro, ahí va, Es la regla de la cadena. claro. La derivada de adentro es menos 1. Está bien. Perfecto. Gracias. No me había dado cuenta de eso. ¿Alguna otra duda de esta parte? La parte B que nos dice. Dice, bueno, para los A y B determinados en la parte anterior, probar que F carece de límite. O sea, este es otro ejemplo de una función en donde todos los límites direccionales dan lo mismo, pero la función no tiene límite. Para esa función que está ahí tenemos que probar que no tiene límite. Polares. O sea, que está feo con polares acá, ¿no? Porque te queda seno de R por seno, y acá te queda el logaritmo de 1 más R coseno de tita. Lo que estoy pensando, ahí va a usar equivalencia, estaba pensando eso, ¿no? Capaz que primero podemos usar equivalencia, o sea que el seno de y se comporta como y, el logaritmo de 1 más x se comporta como x, cuando estamos cerca de 0, y después usamos polares. O sea, vamos a ver ese camino. X más y más 1/2 de y al cuadrado sobre el seno de y más el logaritmo de 1 más x tiende, cuando x tiende a 0, cuando x y mejor dicho, cuando x y tiende a 0, 0, a x más y más 1/2 de y al cuadrado sobre y más x. Entonces ahora usar polares. Eso quiere decir poner x igual a r coseno de tita y igual a r seno de tita. Entonces nos queda r coseno de tita más r seno de tita más 1/2 r al cuadrado seno al cuadrado de tita sobre r coseno de tita más r seno de tita. Se pueden olvidar de unos cuantos r's. Este se va, este se va, este se va, este se va, este cuadrado se va. Coseno de tita más seno de tita más r sobre 2 seno al cuadrado de tita sobre coseno de tita más seno de tita. No me parece muy claro que sea algo polares, ¿no? Porque recuerden que para usar polares y poder afirmar que el límite converge, sí tenemos. No, creemos que no converge. Wait. Había que hacer mío el trabajo parecido de hoy. De agarrar un epsilon y encontrar un delta. Ah, porque es medio parecido, claro, que sí me doy cuenta. Otra vez tenemos el problema ese acá abajo, ¿no? Cuando θ tiende a menos pi sobre 4, eso tiende a 0. Sí, se puede hacer haciendo esto.
siguiendo el razonamiento de hoy. Me pregunto si no habrá una manera más fácil, una vez que tenemos esto, elegir una dirección no, una manera de acercarse de forma que no dé distinto a uno. Profe, ¿y si prueba con parábolas? Bueno, podemos jugar con una parábola. Si no sale, lo hacemos con este camino, pero va a llevar un tiempito hacerlo. Y igual a por x al cuadrado. Entonces me queda x más ax al cuadrado más un medio y al cuadrado, o sea que al cuadrado de x a la cuarta sobre ax al cuadrado más x. Se me van muchas x, 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 x. Me queda 1 más ax más al cuadrado. ¿Por qué tengo una? ¿Qué sea? Ah, el a viene de acá. Estoy componiendo con el a de hoy. Al cubo sobre ax más 1. Pero cuando x tiende a 0, me da 1, ¿no? O sea que la parábola no anduvo tampoco. Bueno, entonces le dejo de ver a ustedes pensar en un camino donde mostrar que esto diverge, pero lo hacemos de la forma formal como hoy. Lo hago más resumido porque me queda poco tiempo, pero la idea va a ser los detalles en lo que están arriba. ¿Cómo? Ya, voy a hacer esto. Esto que está acá lo voy a escribir como coseno de tita más seno de tita más r sobre 2 seno al cuadrado de tita por 1 sobre coseno de tita más seno de tita. Nosotros sabemos que esto tiende a más infinito. Esto acá va a tender a 0, o sea que no me da problema. Y el seno en menos pi sobre 4 es menos 2 sobre raíz de 2, o al revés, raíz 2 sobre 2. Entonces al cuadrado me va a quedar esto al cuadrado, que es 2 sobre 4, que es un medio. O sea que todo esto, cuando el ángulo se acerca a pi sobre 4, a menos pi sobre 4, todo eso tiende a r sobre 2 por un medio, que es r sobre 4. Entonces lo tengo acotado. Dado un r, esta cantidad está acotada. Y la gracia es que esto va a explotar. Vamos a ponerlo así. Esto es equivalente cuando tita tiende a menos pi sobre 4 a r sobre 4 por 1 sobre coseno de tita más seno de tita. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo? 1 sobre coseno de tita más seno de tita tiende a más infinito cuando tita tiende a menos pi sobre 4, tomamos k igual. ¿Por qué dije tanto espacio? Aquí le voy a poner arriba. Tomamos k igual, bueno, queríamos que se cancele con esto, entonces 2 veces r sobre 4 por epsilon. Vamos a ponerlo así. R sobre 4, perdón, 4 sobre r por 2 epsilon.
Bueno, no sé si puedes asumir, digamos, en un parcial o algo, no lo puedes asumir. Por eso yo le digo, el deber de ustedes es buscar alguna otra manera de acercarse donde esto converja de una. Digo, perdón, diverja de una. O sea, que no le dé uno. Como no se me ocurre y queda poco tiempo, se lo muestro de esta manera que sí se me ocurre cómo hacerlo. Entonces, existe delta mayor a 0, tal que, de hecho existe delta pi mayor a 0, tal que, sí, el valor absoluto de tita menos pi sobre 4 menor a delta ñoqui, entonces el valor absoluto de 1 sobre coseno de tita más seno de tita es mayor acá, que es 4R sobre 2 Entonces terminamos igual que hoy el ejercicio. Ahora, para todo epsilon mayor a 0, dado epsilon mayor a 0, para todo delta mayor a 0, si R pertenece a 0 delta, tenemos que si 0 menor tita menos pi sobre 4 menor delta ñoqui, que es distinto a este delta, entonces el valor absoluto de g de r tita, que es igual al valor absoluto de r sobre 4 por 1 sobre coseno de tita más seno de tita, que es igual a r sobre 4 por el valor absoluto de coseno de tita más seno de tita, esto es mayor a r sobre 4 y acá uso esto. 1 sobre coseno de tita más seno de tita valor absoluto es mayor a 4r sobre 2 epsilon. Entonces, 4r por 2 epsilon. Este se va con este se va con estos 2 epsilon, que es mayor que epsilon. Entonces, otra vez invocando el ejercicio 4, parte A, probamos que no importa qué tan chiquito sea el radio, siempre el ángulo, si el ángulo está suficientemente cerca de menos pi sobre 4, este monstruo, digamos, diverge. No le da 1. Pero si pueden, piensen, a ver, busquen, prueben un poco, pero tiene que haber, no creo que el ejercicio salga solo de esta manera porque me parece muy difícil. Tiene que haber alguna manera de acercarse de manera que esto es distinto de 1. Si la encuentran, el jueves me dicen y la vemos. Yo ahora no me doy cuenta cuál es, pero me parece muy raro que no haya. A lo que voy, queden tranquilo que yo no espero como docente que ustedes puedan hacer todo esto, porque es muy complicado esto del epsilon, del delta. A mí no se me ocurrió otra manera, entonces sí lo mostré con esto. Pero piensen, una manera más fácil de hacerlo que casi seguro que tiene que haber. Bien. Entonces nos vemos el jueves, seguimos con el práctico, que vengan con dudas, pueden ser ejercicios anteriores igual, vengan con dudas y el jueves trabajamos un poco más. Nos vemos, que pasen bien.